La gastronomía en todo el mundo es un signo relevante de la cultura. Nos muestra un horizonte infinito de su historia, mezclas, ideas y costumbres. En México, país que ofrece una amplia gama de productos alimenticios, la cocina es ancestral, profunda, compleja, refinada y sin lugar a dudas ocupa un lugar importante en el mundo, al lado de la comida europea o la oriental. Tiene como base el maíz, el frijol, la calabaza y el chile, por lo que la cocina mexicana goza de una autenticidad particular y de la capacidad de evolucionar sin perder ese sello que la distingue. A estos productos alimentarios básicos se añaden ingredientes autóctonos como tomates, calabazas, aguacates, cacao, vainilla y un sinfín más. La cocina tradicional mexicana es un modelo cultural completo que comprende métodos de cultivo únicos como la milpa y la chinampa y procedimientos culinarios antiguos como la nixtamalización, costumbres y modos de comportamiento comunitarios ancestrales y utensilios especiales como metates y morteros de piedra. El arte culinario mexicano es elaborado y está cargado de símbolos. Las tortillas y los tamales, consumidos diariamente, también forman parte de rituales y tradiciones. Los conocimientos y técnicas propios de la gastronomía mexicana son expresión de la identidad comunitaria y permiten fortalecer los vínculos sociales y consolidar el sentimiento de identidad a nivel nacional, regional y local. Todos estos elementos están presentes en las casas mexicanas, en las culturas campesina, criolla, mestiza y forman parte de la historia de nuestro país. Relatos en molcajete, ingredientes para una historia, la cocina mexicana. México, su riqueza natural. México forma parte del selecto grupo de naciones de todo el mundo poseedoras de la mayor cantidad de diversidad de animales y plantas, además de poseer litorales tanto en el Atlántico como en el Pacífico. La riqueza natural del país constituye un privilegio y un enorme potencial para su desarrollo, pero también representa una gran responsabilidad social. Por este motivo, y con el afán de poner información al alcance de la gente, se estableció en 1992 la CONABIO, Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. Ese mismo año, nuestro país firmó el Convenio de Diversidad Biológica, CBD, al margen de la Cumbre de la Tierra, llevada a cabo en Río de Janeiro, Brasil. La enorme biodiversidad que caracteriza a México le permite desarrollar una amplia cocina, con productos provenientes de la tierra y el mar. El estudio y conocimiento de esta biodiversidad es una herramienta fundamental para la conservación de nuestra gastronomía y el futuro de la alimentación en México. Básicamente es promover el conocimiento de esa diversidad biológica. Ya para ese tiempo era claro que México era uno de los países de megadiversidad, es decir, de los 4 o 5 más ricos en especies, pero también en ecosistemas y también seguramente en la parte genética, que es la menos conocida de los niveles de estudio de la biodiversidad. Hemos avanzado enormemente. CONABIO tiene la base de datos más grande sobre especies de cualquier país del mundo para su país. No hay ninguna que esté bajo un techo que sea de ese tamaño. Estamos hablando de más de 9,5 millones de especímenes que están georreferenciados, quiere decir que uno los puede encontrar precisamente en un mapa de la República. La cocina mexicana es una fusión de muchísimos elementos, voy a llamarles precoloniales, algunos desarrollados hace 8,000, 9,000 años con el maíz, la calabaza y algunas otras un poco más recientemente, y una fusión de elementos que se trajeron de fuera. En los últimos 10 años nos hemos metido mucho a entender toda esta flora que ha sido domesticada desde hace miles de años y que ha sido el producto de la interacción entre todos los grupos étnicos mexicanos y la diversidad biológica que tenían.
Y México es uno, no solamente tiene muchas especies silvestres, sino es uno de los centros mundiales de domesticación de plantas. Me gustaría decir que es un tema absolutamente central para este país y que deberíamos estar discutiendo con mucha más intensidad, con mucha más vehemencia y con la participación de gente de muchas áreas, no nada más ingenieros agrónomos o biólogos, sino gente del área de antropólogos y historiadores y economistas, etc. Porque realmente va a ser crucial cómo vamos a alimentar a la población de México, pero cómo la vamos a alimentar de dos maneras, uno sustentablemente y la otra es soberanamente. Eso no quiere decir que produzcamos absolutamente todo lo que necesitamos, no. Quiere decir que tengamos control y que tengamos capacidad de regir, de rectoría de las cosas que son las fundamentales para la alimentación del país, es decir, los granos básicos, los elementos más importantes de alimentación de México. La riqueza natural de México se basa en su biodiversidad, en recursos como la vegetación, la fauna, las cuencas de agua, el relieve y el clima. La milpa es el cultivo por rotación del maíz y otras plantas, con roza y quema del terreno, y representa un sistema alimentario de gran importancia, pues no solo es rica en biodiversidad, es la base de la alimentación tradicional y de la cultura de los mexicanos. La milpa es un policultivo donde se ha aprendido a cultivar la famosa tríada mesoamericana, que es el maíz, el frijol y la calabaza. El cultivo de la milpa es el cultivo tradicional de Mesoamérica, no solo de México, también de Centroamérica. Y gracias a este tipo de cultivo, grandes culturas florecieron como las mayas, los zapotecas, los aztecas. La milpa tradicional con las semillas nativas de México, que la gente les llama criollas, pero son semillas nativas, pues no es, digamos, muy productiva en cantidad de maíz, pero es muy productiva en otras cosas, porque tú estás sembrando varias cosas, varias plantas ahí, estás cosechando plantas espontáneas como quelites, estás cosechando frutos, estás cosechando pulque, estás cosechando nopales. El milpa es como un laboratorio experimento a lo largo de más de 10.000 años, donde podemos aprovechar en cada zona las especies silvestres y adaptarlos para necesidades del humano. Tenemos que conservar la milpa como el proceso, la máquina generando esta diversidad, tanto en términos de las plantas, de animales, como la cultura. La comida tradicional mexicana está basada en los ingredientes de la milpa. Los productos que México dio al mundo. Al llegar a tierras mexicanas, los españoles traían consigo sus alimentos, ganado, caña de azúcar y distintas semillas y cereales. Pero al probar nuestros alimentos, su paladar se acostumbra al sabor de las tortillas. Cambian el garbanzo por el frijol y adoptan el chile como saborizante. El maíz hizo al hombre mesoamericano. El desarrollo de los pueblos mexicas, mayas, zapotecas, mixtecas y purépechas se fundamenta en el cultivo y aprovechamiento de este grano. En sus crónicas, cantares y leyendas, el maíz es motivo, deidad, materia prima que constituye a los primeros humanos, razón del calendario agrícola y festivo. La cultura náhuatl lo nombró Tlaoyi, nuestro sustento. El maíz es para la alimentación de las familias mexicanas lo que el trigo para las familias europeas. Es el alimento que nos define y gracias a él podemos contar con un amplio legado culinario. Tenemos que recordar que México está considerado como uno de los países de más biodiversidad en el mundo. Ahora, registrados con seriedad y sapiencia son 50, pero no se están seguros, estamos hablando de razas. Por lo tanto, hay varios cientos de ellos. Pero también investigadores muy serios nos han dicho que se sabe del conocimiento de muchas otras tantas razas de maíz que no están todavía incluidas en esta lista registrada. Por una cuestión de producción de la tortilla, que es el eje central también de la cocina mexicana, se prefieren los maíces que son los más grandes, los alargados, los de grano grande, y esto que se conoce generalmente como maíz blanco. Sin embargo,
Esto cambia dependiendo de la región del país donde nos encontremos. Y así aparecen los maravillosos colores, ¿no? El azul, que lo denominamos azul, pero que en realidad hay muchos tonos de azul, porque van desde el gris, el azul marino, e incluso yo he tenido en mis manos maíces que producen tortillas color verde oscuro. Otra anécdota corta es cuando yo visité Perú, quedé asombrado de ver las hermosísimas mazorcas de maíz y los colores y etcétera. Entonces yo pensé, bueno, aquí va a haber una comida increíble, y resulta que solamente se lo comen hervido o tostado, porque no desarrollaron la ciencia de la nixtamalización, y al no poderse nixtamalizar no se pudo hacer masa, y al no haber masa pues no hay tortilla, y al no haber tortillas no hay tlacoyos, no hay sopes, no hay enchiladas, no hay tacos, no hay nada. Imagínate tú qué tan importante será que México es uno de los poquitísimos países que está inscrito en la UNESCO como un patrimonio intangible de la humanidad. En sus diferentes variedades, el chile se encuentra a lo largo y ancho del país. El más picoso de todos se considera el habanero, muy característico de la península de Yucatán, que cuenta con denominación de origen. El chile es un producto del campo que representa claramente a México, y existen quienes aseguran que el pimiento dulce y la paprika europeas son resultado de la gran diversidad de chiles que navegan desde el nuevo continente hacia los campos europeos. México es el centro de diversificación y domesticación de esta especie. Existen más de 40 variedades de chile que se comen frescos o deshidratados. Las variedades más cultivadas son el chile jalapeño, serrano, pimiento morrón, poblano, chilaca, Anaheim, Mirasol, Soledad de árbol y piquín. Los chiles más cultivados que se consumen secos son el ancho, guajillo, Mirasol, colorado, pasilla de árbol, puya y costeño. Domesticar esta planta fue de gran utilidad para la cocina mexicana. Un alimento emblemático de México. Ahora se consume en todo el mundo. Es en México donde se le consumía, donde se establecieron las pautas para su consumo. Hay cosas que distinguen a México y en cuanto a alimentación, pues uno de ellos es el chile. Los ingredientes básicos de la comida mexicana pues son el maíz, el frijol, la calabaza, el tomate y el chile. Pero puedes tener platillos sin maíz, o platillos sin calabaza, o sin frijol, pero sin chile no hay. Se le empezó a utilizar porque ayudaba a conservar los alimentos, o sea, sí ayuda a conservar los alimentos, retrasa los procesos de descomposición, sobre todo de la carne, y porque cuando el alimento está un poco ya en proceso de descomposición, ya sabes que lo primero, el aviso es el olor, ¿no? Claro. Y el chile ayudaba a enmascarar ese olor y ese sabor un tanto desagradable, ¿no? Hay una sustancia que es característica del chile, y esa sustancia ayuda a liberar los jugos gástricos, o sea, a digerir los alimentos que estamos consumiendo. Esta tierra, en la medida que es el origen de esos productos, los produce en mejor sabor, en mejor abundancia, con mejores colores, todo, que en otros lados, ¿no? Hay que decir que cuando decimos que el chile es originario de México, nos referimos a que el chile domesticado. Claro. El chile en estado silvestre viene del Amazonas. Para los mexicas, la época prehispánica, el chile también tenía propiedades medicinales, lo usaban para desinflamar las encías, por ejemplo, para curar infecciones, para cauterizar heridas. O sea, no es solo un alimento, sino también un elemento terapéutico. Inserto en una cosmogonía particular, el cacao es uno de los regalos de México para el mundo. Entre los aztecas, su consumo estaba reservado únicamente a los nobles y destacados guerreros. La mayoría de la población solo podía beberlo en ciertas ceremonias, y si lo consumían sin permiso, podía costarles la vida. La forma en que los prehispánicos consumían el chocolate era en una bebida espumosa a base de cacao molido, mezclado con harina de maíz, y en distintos casos saborizado con chiles, flores, vainilla y miel. Durante la colonia, en algunos conventos, se adicionó leche y azúcar al chocolate, dando origen a la forma en que se conoce actualmente. Las propiedades del cacao, la energía que aporta, las endorfinas que libera y su sabor hicieron que el chocolate cruzara las fronteras para enamorar al mundo. La primera vez que encuentran el cacao es en el cuarto viaje de Cristóbal Colón.
se encuentran con una barca maya que era de comerciantes y ellos son los que llevaban semillas de cacao. Entonces es la primera vez que realmente tienen un contacto con las almendras. Posteriormente, con la expedición de Hernán Cortés, pues ya van entrando en esta relación, van conociendo las plantas, van conociendo las almendras y van empezando a conocer las bebidas, que al principio parece ser que no les gustó el chocolate. Ya cuando llegan a Tenochtitlan, pues se dan cuenta que es un producto muy importante, porque en el mercado ven que es la forma de cambio, que es la moneda que está en uso. Y también cuando llegan al Palacio de Moctezuma ven la cantidad de bebidas de cacao que se le están ofreciendo al Tlatoani. Entonces se dan cuenta de que es algo muy, muy importante. Muy pronto ya se da una generalización del chocolate. En 1570 sabemos que en las obras del protomédico Hernández ya se menciona la palabra chocolate y molinillo. Y se refería a la pasta de cacao con azúcar y canela y a la forma de beberlo, que para los españoles era caliente, con agua, y se llama chocolate al agua hervida con la pasta de chocolate. El chocolate es importante desde la época preclásica porque encontramos ya vasijas que tienen la huella química de teobromina. Y posteriormente, bueno, por ejemplo, en el clásico también encontramos ya vasos y tiestos que tienen esta huella de uso de cacao en una diversidad muy grande de bebidas, también como pinole. Después, con el virreinato, se vuelve una bebida fundamental que acompaña a todas las clases sociales, ya fuera como chocolate con agua, como champurrado o como atole. En un principio se le consumía como una medicina, era así como un tónico. Y poco a poco fue ganando adeptos y en España tuvo el mismo efecto que en la Nueva España, la gente se volvió chocoadicta. Entre los pueblos prehispánicos, la vainilla se utilizaba como condimento y para enriquecer la bebida de cacao destinada a nobles y guerreros. Se conocía con el nombre de xanab, que quiere decir flor. La producción se concentraba entre los totonacas, en el actual estado de Veracruz, de donde es endémica de la región de Papantla. Hasta mediados del siglo XIX, México era el único productor de vainilla en el mundo, cuando la polinización se realizaba de manera natural por un tipo de abeja local sin aguijón. Esta orquídea fue llevada a Europa y una vez descubierta la polinización manual, las plantaciones de vainilla se extendieron hacia el Océano Índico, donde hoy se concentra casi el total de la producción mundial, de la cual México representa el 1%. La vainilla es una orquídea tan bella como caprichosa. Las flores abren al azar por un día. Esto exige un minucioso trabajo en el campo para polinizar. La cosecha se realiza en verde, cuando aún no ha desarrollado su perfume y sabor, que se revelan durante el proceso del beneficiado, que a través de calor, fermentación y secado aporta color, aroma y la formación de cristales al interior de la vaina. El consumo de este cultivo en su forma natural se ha visto disminuido por el uso de saborizantes artificiales, lo cual ha generado una crisis mundial de estas plantaciones. Cualquiera que haya probado la vainilla natural sabe que su sabor es inigualable. La vainilla crece en donde la altitud, sí, es arriba de los 400 metros sobre el nivel del mar, pero no más alto. Eso quiere decir que la franja de crecimiento es reducida. Después tiene que tener una temperatura media anual entre 20 y 22 grados y que nunca baje de 7 a 9 grados en la temperatura nocturna. Es decir, sí necesita cierto tipo de clima y después cierto tipo de suelo. Por ejemplo, que nunca los suelos estén abnegados. Entonces, que los suelos sean sueltos. Eso es muy importante para el crecimiento. La planta fue llevada a España, donde como no había el polinizador, que ya decíamos que era de una pequeña abeja, que no existía, nunca creció la vainilla. Después de allí, los franceses en ese momento tenían varias regiones de Francia e islas. Una de ellas es la isla Borbón,
que hoy en día ya no tiene ese nombre. La capital de Borbón era Saint-Denis y allí todavía existía la esclavitud negra. Hasta 1848 la esclavitud se deshace y entonces en una de las haciendas uno de los esclavos que tenía pasión por las flores empezó a mirar unas orquídeas que les acababan de hacer llegar y entonces él vio que había unas flores que nosotros hoy en día biológicamente llamamos de sexo masculino y las de sexo femenino. Entonces veía que no se producían vainas. Entonces a él se le ocurrió juntar la parte masculina con la parte femenina. Y entonces, bueno, así nació la fecundación manual. Hoy en día esta parte de la colección y la siembra de la vainilla la siguen llevando a cabo las mujeres totonacas. A veces no somos conscientes de las grandes culturas prehispánicas que dieron al mundo, ¿no? Bueno, pues uno de los elementos vegetales que dio al mundo fue precisamente la vainilla. Tenemos que hacer un reconocimiento a las culturas prehispánicas de México. El garbanzo, el chícharo, la lenteja y las habas son adoptados en los recetarios de México, pero ninguna de ellas supera el uso del frijol, que ya sea cocido directo de la olla, refrito, machacado o guisado de diferentes formas, su preferencia se mantiene en el centro de nuestra gastronomía. Existen más de 70 variedades de frijol que han sido agrupados de acuerdo con su color en negros, amarillos, blancos, morados, bayos, pintos y moteados. Estas son provenientes de 5 especies domesticadas, pero existen un sinfín de estas vainas en estado silvestre que también representan un importante alimento en el campo. Es importante en la mesa porque combinado con el maíz es un alimento balanceado. Nuestras gentes hace 5, 6 mil años salieron a los montes a colectarlo. Entonces, nuestras gentes lo seleccionaron, lo domesticaron y lo siguen perfeccionando. Entonces, es parte de nuestra cultura. Tiene proteínas, tiene una gran cantidad de almidones, ¿sí? Tiene fibra, tiene sustancias o elementos, ¿sí?, que pueden ayudar a contrarrestar el manejo de lípidos y de colesterol, como se dice ahora. Pero también tiene otros elementos que causan problemas en el tracto digestivo, y uno de ellos es la flatulencia. Son, como todas las especies, parte de los ecosistemas, pero como leguminosas, y en el país hay más de 2,000 especies de leguminosas, muchas de ellas fijan nitrógeno, tienen esta simbiosis con bacterias, y esto hace que donde llegan ellas forman suelos. Son aportadoras de alimento para otras plantas. Entonces, como buenas leguminosas aportan eso, pero también tienen flores, y estas flores tienen néctar, y esto trae polinizadores. Las estadísticas en nuestro país se basan en el frijol comercial, pero cada pueblo, cada cañada, cada montaña tiene su frijol para su sustento. Lo bueno es que el país se percata de esta importancia del frijol y tiene grupos científicos trabajando en ello. Conavio está metido en frijol, ahorita yo tengo un proyecto, INIFAP está metido en frijol. ¿Por qué? Porque sí necesitamos más alimento para más mexicanos. Claro. ¿Sí? Y sabemos que tenemos estos silvestres que pueden ser fuente de genes para los cultivados. Su nombre proviene del náhuatl aguacate, que significa testículos de árbol. El fruto del aguacate es uno de los más nutritivos entre todas las frutas comerciales. Actualmente, además de los frutos frescos, se utiliza la pulpa congelada, deshidratada y los extractos de aceite para la industria cosmética. Las hojas, semillas y corteza del aguacate se utilizan como remedio medicinal y en la producción de tintes. Los árboles de aguacate son parte de los huertos de café y cacao y de los traspatios de las casas. Los vestigios más antiguos del aguacate se encontraron en una cueva en Coscatlán, Tehuacán. ¿Sí?
Ahí se encontraron vestigios de 8.000 a 7.000 años antes de Cristo, donde había evidencias que el hombre estaba consumiendo el aguacate. Ya desde ese entonces se encontró junto con chile, con maíz, calabaza, zapote blanco, zapote negro. Y también nosotros hemos hecho algunos estudios de ADN, específicamente en cloroplasto, y hemos encontrado que uno de los ancestros del aguacate es una especie que crece en la Sierra de Songolica. Se llama Persea parvifolia. No es un árbol, es un como arbusto. Y encontramos que tiene las secuencias más conservadas. Y Songolica está muy cerca de Tehuacán. Okay. Entonces eso nos da alguna idea del origen. El hombre antiguo que llegó a América se encontró el aguacate ya, prácticamente. Al principio lo empezó a recolectar y más adelante de alguna forma lo empezó a cultivar. Se sabe que los olmecas ya la cultivaban y después los mayas. Y después se fue diseminando por todo Centroamérica, llegando hasta los incas inclusive, que ya también hay vestigios que desde 1200 años antes de Cristo ya consumían aguacate. Pero, como dije, el origen del aguacate es México. Aquí en México, la variedad más establecida en el territorio nacional es Hass, que todos comemos. Pero hace años existía otra variedad que se llamaba Fuerte. ¿Sí? Actualmente el Hass ocupa casi el 95% de la superficie nacional y pues es lo que consumimos los mexicanos, ¿no? El mestizaje culinario. El encuentro de Europa con América supuso una de las transformaciones más radicales en la dieta de la humanidad. Para los nativos americanos, la incorporación de otros cereales como trigo y arroz, así como la carne de los diferentes ganados que trajeron los españoles, cambió profundamente sus hábitos culinarios. Para los europeos, productos como el jitomate, la calabaza, el cacao, la vainilla y el chile, entre otros, enriqueció sus despensas y con ello la evolución de sus cocinas nacionales. En nuestro país se empieza a gestar lo que ahora conocemos como la cocina mexicana, pero siempre manteniendo su identidad y arraigo con los productos originarios. Para conocer los orígenes y la dieta en el México prehispánico, no basta con identificar cuáles son los productos nativos de nuestro país, sino comprender su valor social y ritual. Mesoamérica es un lugar tan amplio y con tanta biodiversidad que cada grupo, cada etnia tuvo su contacto con la naturaleza muy especial. Cada quien adaptó su forma de comer a lo que había en el medio. Pero sobre el maíz se dio una serie de cultivos y de variedades nutricionales y de semillas, de frutos. Por ejemplo, aquí en el Valle de México yo creo que era uno de los lugares más privilegiados gracias a los lagos que había, ¿no? La cocina prehispánica se enriqueció. Fue un mestizaje excelente porque pues los productos del viejo mundo se incorporaron con los del nuevo mundo, ¿no? Entonces el mole, por ejemplo, tenía ciertos ingredientes que nada más se encontraban aquí, pues ya se les pudo poner otros productos que venían de Europa, ¿no? Como la almendra, por ejemplo. Tras la conquista, el mestizaje culinario y las características de cada región dieron como resultado una gran variedad de guisos y platillos. Por otra parte, la favorable aclimatación de la mayoría de las plantas traídas de España y la introducción de aves y ganados domésticos contribuyeron a la diversificación de los hábitos alimenticios. En el otro sentido, ciertos usos indígenas, tales como el consumo del chocolate y otras bebidas derivadas del maíz, fueron muy pronto adoptadas por los españoles de la colonia. El periodo virreinal es la culminación de lo que hoy conocemos como la cocina mexicana, pues en ese proceso de mestizaje se crearon grandes platillos representativos de nuestro país y fue el periodo de mayor experimentación culinaria de la comida tradicional mexicana. La llegada del trigo va a ser algo espectacular. Pues fíjate que las monjas entonces tenían que hacer sus productos y ofrecerlos al público para también ganarse la vida.
Entonces, por ejemplo, hubo conventos famosísimos por sus dulces, como el de San Jerónimo y el de San Lorenzo, que le servían los dulces al Palacio Virreinal. Por ejemplo, cada convento tuvo su especialidad. El convento de la Concepción, que fue el más antiguo, hizo unas empanaditas que son deliciosas. Es también un mestizaje sensacional, porque ya es el trigo con el que se hace la masa, pero le ponen tequesquite. Algunos otros conventos también fueron muy famosos, por ejemplo, el de Jesús María, porque todo lo dulce, todo lo salado lo hacían en dulce. Por ejemplo, el calabacete era famosísimo en San Jerónimo, y cada convento tenía sus especialidades. Bueno, no digamos las de Santa Clara de Puebla, que bueno, son famosísimas por esas tortitas de Santa Clara, por los camotes. Yo creo que hay algo muy importante de espiritualidad en la fusión de las dos culturas. Por un lado, todo es espíritu, ¿no? Todo tiene un simbolismo religioso, pero el mexicano le va a dar una connotación completamente diferente. De hecho, yo creo que el barroco más bello del mundo es el barroco mexicano. Ahí viene la interpretación del barroco, porque pues el indígena va a usar su base indígena, ¿no? Que eso nunca se ha perdido. O sea, si me dicen, ¿cuál es la constante? La constante no es lo español, la constante es precisamente el maíz, el frijol, el chile, las calabacitas, y eso, sobre esa base, pues le vamos a ir poniendo otros ingredientes para hacerlo de esa manera espectacular. Yo digo que el primer platillo que pudo haber representado a todo el cosmos, o sea, todo nuestro planeta Tierra, fue un mole poblano, ¿no? Hace poco tiempo se descubrió un recetario en el convento de San Jerónimo, cuya redacción se atribuye a Sor Juana Inés de la Cruz, quien tomó a la cocina como un espacio más de experimentación. En él se incluyen varias recetas de la cocina conventual del virreinato. Se cree que la mayoría son solo transcripciones de las que se preparaban en el convento, pero no se descarta que varias tengan una aportación personal de la 10ª musa. En este recetario se deja notar la influencia árabe en la abundancia de piñones, nueces y pasas, del Caribe por sus exóticos frutos como el mamey y por supuesto la presencia del maíz, el cacao y el chile. Que la cocina náhuatl era una cocina de muchísima sofisticación, encuentra productos naturales, bueno, como el maíz y el frijol, sin duda, entre otros. Y además está la influencia negra, porque por lo menos en 1570 había 30,000 esclavos negros y como que es un tema que desconocemos. Entonces todo esto era un fogón donde el mestizaje que se daba en otros lados, dice Salvador Novo, que en las alcobas, desde luego en las alcobas, también se estaba dando en la cocina, porque las mujeres indígenas eran las que cocinaban y ellas eran las que hacían las tortillas, por ejemplo. Solo a ellas se les podía vender el maíz. Es un mundo muy interesante de cocineras y en ese mundo es donde se da el mestizaje. La cocina mexicana es una manifestación de arte y cultura. Ninguna región de nuestro país carece de tradición culinaria, desde sencillos guisos de consumo diario hasta platillos más complejos para celebraciones especiales. Esta riqueza es producto de un largo proceso que parte de las milenarias culturas prehispánicas, continúa durante los 3 siglos de aculturación colonial y evoluciona en lo que hoy día constituye una manifestación del carácter nacional propiamente mexicano, tal y como se consolidó en el siglo XIX. Un manual editado en 1831, El cocinero mexicano, da cuenta de 1,789 preparaciones, que van desde sopas y guisados hasta panes, licores y helados. Recetas de influencia indígena, española, criolla y francesa. El cocinero mexicano, o colección de las mejores recetas para guisar al estilo americano, fue dictaminado por el Comité Regional de América Latina y el Caribe como Memoria del Mundo. Este y otros documentos se pueden consultar en la Biblioteca de la Gastronomía Mexicana de la Fundación Herdes, abierta a todo el público. En sentido, los recetarios, los libros de cocina y los manuales son catalizadores de la sociedad, de sus gustos en los ámbitos microscópicos, pero también masivos. Nuestra cocina se fue conformando. Nuestra cocina sí es una cocina tradicional, pero también tiene una parte construida que le hemos ido haciendo a través de los años. Entonces,
para que forme parte realmente de la cocina mexicana, no nada más es el guiso, sino también es el discurso que sustenta cada una de nuestras preparaciones. Estamos hablando de esta famosa triada, ¿no? Donde entra el maíz, donde entra el frijol, donde entra la calabaza, pero sin embargo también habría que anotar que esta triada fue superada en poco tiempo. Estamos hablando de los años 50, cuando explotó la idea de la cocina mexicana, y se descubrió que no nada más teníamos esos 3 productos o esos 4, sino teníamos toda una dote de productos que son realmente la base y el sustento de nuestras recetas. Hay que anotar que realmente lo que se da en los 300 años de colonia es que propiamente no podemos hablar de una cocina mexicana. Lo que se dio es una cocina diferencial. Cada grupo tenía su cocina. Había cocina de pobres, de indígenas, de castas, y había la gran cocina, que era la de los criollos, que es la que está anotada en los libros de cocina que conocemos hasta ahora. Entraron los moles, las preparaciones con tortilla, los tamales, algunas bebidas, pero también se colaron todos estos productos, los jitomates, las calabazas, el maíz, los capulines que se usaron para aderezar algunos platillos de origen español, y en el último de los casos, las frutas para hacer mermeladas y dulces. Es decir, que nuestros productos sí fueron ganando terreno en ese sentido, aunque no de manera total ni tan rápido, sino que fue una escalada la que realmente hicieron estos productos mexicanos. El contexto en el que nace la cocina en el siglo XIX, la cocina mexicana en el siglo XIX, es un contexto muy difícil. Es un largo periodo donde hubo guerras, mucha inestabilidad y lucha de facciones. Pero también es importante anotar que es un siglo en el que nacen los primeros mexicanos. Es decir, hubo una independencia, se logró, y entonces esos mexicanos hay que educarlos, hay que ponerles en la mente que son nuevos mexicanos y hay que pulirlos. Y una manera de pulirlos es otorgándoles nuevas maneras en los alimentos. Y lo que realmente procede es que esa nueva alimentación que se quiere para los nuevos mexicanos no resulta ser la de los indígenas ni la del siglo XVIII, sino un nuevo producto que se trae de Europa para pulir a esa nueva sociedad. Esta cocina callejera, si le podemos decir, de indígenas o llamada de pobres, va a dar a las casas. Son las mujeres en sus hogares las que reproducen todas estas recetas, preparaciones, y que en un momento determinado van a volver a surgir con mucha fuerza, porque también no debemos de olvidarnos que la familia es muy importante para la reproducción de una cocina. Sobre todo en ese entonces las mujeres, que era uno de sus deberes, eran deberes de la mujer saber guisar y alimentar a su prole. Entonces son estas mujeres las que retoman estas preparaciones y finalmente las vuelven a insertar en el discurso nacional muchos años después. Aunque la dieta prehispánica descansaba en el maíz, el frijol, el chile y la calabaza, la variedad de guisos era innumerable. En la milpa se recolectaba además tomate, jitomate, camote, amaranto y quelites. El maguey y las distintas variedades de nopales proporcionaban bebidas y alimentos altamente nutritivos. Si somos lo que comemos, valdría la pena revisar nuestro legado culinario y analizar cómo hemos transformado nuestros hábitos alimentarios. Estamos comiendo de manera desequilibrada. Mira, hubo un nutriólogo muy famoso argentino, Pedro Escudero, que planteó las leyes de la alimentación. Entonces, Pedro Escudero decía que una dieta, una alimentación correcta tenía que ser suficiente en cantidad, es decir, que nos diera la energía que necesitamos para vivir. Segundo, que fuera suficiente en calidad. Y tercero, que fuera equilibrada. Y lo cuarto, que es muy importante, que fuera a nuestro gusto, acorde con nuestra cultura, con nuestra experiencia, etcétera, la parte emotiva de la alimentación. Te puedo hablar de dos formas. Primero, yo he trabajado en el pasado, ya no lo hago, con restos prehispánicos. Entonces tú en los restos prehispánicos te das cuenta que en general eran personas, la generalidad, bien nutridas. Pero de momento te encuentras restos donde hay falta de vitaminas que se manifiestan en los huesos, que hay lesiones por falta de hierro en los huesos de la cabeza, etcétera. Y dices, bueno, que la situación es muy dispareja, pues tan dispareja como hoy. Lo que sí sabemos es que no había la obesidad que tenemos hoy. En el mundo prehispánico, lo que te voy a decir es una cosa que probablemente cause sorpresa. Comían mucho más variado que lo que nosotros comemos hoy. Era una dieta completa para la mayoría.
porque no todo el mundo tenía acceso a todo. Es decir, por favor, hay que recordar que estas épocas son también épocas de mercado, es decir, había un mercado en Tlatelolco enorme, es decir, algunos podían pagar, otros no podían pagar. Lo que nos ha pasado son muchos fenómenos. Primero, ¿qué nos traen los españoles? Nos traen cosas muy buenas y nos traen cosas que a la larga se han vuelto contra nosotros. Entre las cosas buenas que nos traen son un montón de productos cárnicos, es decir, traen las vacas, las ovejas, etcétera, los cerdos, y traen también una cosa que esta es la que se ha vuelto en contra nuestra, la fritura. Así es. A los mexicanos nos fascina lo frito, nos encanta lo frito, y se ha satanizado mucho a la manteca, pero es decir, el aceite no sabe tan bueno como la manteca. Sí, el sabor de la manteca es exquisito. Pero por otra parte, lo que hicimos es que abusamos de la fritura y no la tomamos con medida, es decir, freímos todo, abusamos y sobre todo a partir de los años 50 del siglo pasado, cuando los aceites comestibles se volvieron abundantes y baratos, dejamos de usar la manteca, pero comenzamos a usar los aceites que tienen sus bondades nutricionales, nadie lo duda. Por otra parte, nos traen hidratos de carbono de buena calidad. Por ejemplo, hay que recordar que un producto que se arraiga en México es el arroz. El arroz forma parte de nuestra dieta, el trigo. Hoy conviven en nuestra mesa la tortilla prehispánica con el pan europeo, ¿no? Bebidas y platillos emblemáticos. Un recorrido por la República Mexicana permite verificar la amplia tradición culinaria de nuestro país. Hay una gran variedad en la manera de preparar el chocolate, los tamales, pozoles, enchiladas, tacos, atoles, según recetas conservadas a través de los siglos que varían de una región a otra. El mole es una de esas piezas inconfundibles de la cocina mexicana y que se coloca en la cima del panorama gastronómico de México. Con la llegada de los españoles y sobre todo a partir de la consolidación de diferentes órdenes religiosas, los conventos se convirtieron en verdaderos laboratorios gastronómicos. El mulli precolombino se fue enriqueciendo con diversos productos traídos de Europa, pero sin perder su origen prehispánico, en donde los chiles o el guajolote son fundamentales. Con el paso de los años se convirtió en ícono de la cocina mexicana, en la delicia de fiestas y conmemoraciones. La primera indiscutible, que es el ícono de la cocina mexicana. Ahora, de sus orígenes, ciertamente ahí empiezan los mitos, las leyendas, y no sabemos qué tanto son o no. Tanto que no podemos imaginar una fiesta de pueblo, fiesta patronal, es decir, en honor del santo patrono del pueblo, que no exista el mole. Hablaría de que tenemos muchas expresiones regionales de moles. Por supuesto, el más famoso, el mole poblano. Pero cuando hablamos de que es un ícono nacional, no es el mole poblano en particular, sino el mole a secas. Tenemos otro mole que ha cobrado muchísimo terreno ya, el mole negro de Oaxaca. Pero tenemos moles en prácticamente todos los estados de la República. El mole de Jico, que es veracruzano, muy afrutado, precisamente porque lleva frutas que lo endulzan. Entonces, más que agrupar, yo hablaría de moles regionales. Bueno, además de las regiones que corresponden en buena medida a estados de la República, lo que varía son los ingredientes. Probablemente las recetas más complejas son del mole poblano, que pueden llegar a tener hasta 25 ingredientes. En otras regiones menos. Pero hay que decirlo, no solo hay regiones. Cada señora de cualquier parte del país donde se hacen moles tiene su propia receta. Y no solamente el número de ingredientes es lo que lleva a esa complejidad, sino que además el mole tiene una característica que por eso es ícono nacional, el que es un platillo en donde converge todo nuestro mestizaje. En el mole tenemos lo indígena, lo europeo, lo árabe, lo asiático del lejano oriente y lo asiático de los archipiélagos al sur de la tierra firme de ese propio continente. Entonces el mole es realmente una expresión completísima. El tequila es considerado un símbolo de mexicanidad en el mundo, que se consolidó en los años 50 gracias a la época de oro del cine mexicano, donde esta bebida, junto con la música del mariachi, acompañaba a los personajes al brindar por sus triunfos y los reconfortaba en sus tristezas y fracasos.
los actores se convirtieron en grandes promotores del tequila. El 13 de octubre de 1977 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Declaración de Protección a la Denominación de Origen Tequila. Este fue un paso de gran importancia para el incremento de la calidad del producto y su repunte a nivel internacional. El tequila es la marca de México. El tequila es nuestra bebida emblemática, es la bebida que nos distingue. En el extranjero dicen México y la gente piensa en tequila. Esto tiene unas explicaciones y unas raíces históricas bien interesantes que se van bien atrás, ¿no? ¿Por qué el tequila y no el pulque? Siendo que el pulque es la bebida prehispánica. ¿Cómo llegamos a esta bebida destilada? Es igual a México, a la ecuación tequila igual a México. Es algo que se da en la época en que surgen los nacionalismos, en este momento en que México pues había dejado de ser colonia, y la pregunta de México en ese momento era ¿quiénes somos? Así es. ¿Qué marca hay de México? ¿Qué es México? Fue, por ejemplo, el tiempo en que se acuñaron el traje del charro y la china, también para distinguir a México. Y había que encontrar una bebida emblemática. ¿Y por qué el tequila, que es una bebida de Jalisco, o sea, de la zona del Bajío? ¿Por qué no una bebida, sabes, de la capital? El tequila en ese momento resolvía una cosa que era muy importante para los mexicanos. Es decir, el tequila no era una bebida de los pobres ni de los ricos. Es decir, los ricos, que eran los grandes hacendados, pues estaban en otra cosa, ¿no? Y los pobres bebían pulque, era una bebida de las clases medias. En el Bajío se dio la figura de los ranchos, y ahí en los ranchos pues estaban los rancheros, y estos rancheros, hidalgos campiranos, salían al rancho, pues hacían faenas, andaban en caballo, y bebían en unos cuernos de toro. Y bueno, pues esos eran los primeros caballitos de tequila. Por eso el caballito de tequila tiene esta forma, ¿sabes? Es como si fuera un cuerno. Y bueno, ese es el momento en el que este personaje, que te digo, no es ni del norte, ni del sur, ni rico, ni pobre, es un personaje en medio, pues se acuña como el emblema nacional, es como un poco el origen de los charros, y bueno, pues claro, es el origen de nuestro orgulloso gusto por el tequila. El tequila es un mezcal, de hecho en la época de la colonia se le decía vino de mezcal de la región de Tequila, porque bueno, pues es el volcán de Tequila, es la región de Tequila, y bueno, pues por eso es el vino de mezcal de la región de Tequila. Pero mezcal es cualquier destilado de agave. En México tenemos una producción de más de 100 tipos de agaves. El tequila es un mezcal producido con agave azul tequilana Weber, que eso es lo que nos dice la norma del tequila, la famosa NOM. El tamal es otro platillo que representa a la cocina mexicana. En todo el país se produce una gran variedad de tamales, cuyos nombres dependen de los materiales o condimentos con los cuales son elaborados. Desde antes de la llegada de los españoles, el tamal era un platillo servido en muchas ocasiones. La manteca de cerdo, así como las diferentes carnes que trajeron los europeos, se fusionaron con la masa de maíz nativa, generando una impresionante diversidad de estilos, formas e incluso tamaños de tamales que hasta nuestros días forman parte esencial de nuestra gastronomía. El origen del tamal realmente se pierde en el tiempo, como muchas otras cosas de la cultura mexicana, y creo que lo fundamental de todo esto en realidad es tratar de comprender cómo las prácticas de alimentación forman parte de un sistema muy complejo, en donde estas cualidades funcionales, materiales, de aprovechar el recurso de una forma muy integral para resolver varios problemas al mismo tiempo, son cosas de la inventiva, son cosas que resuelven necesidades prácticas e inmediatas, y que el tamal es una representación o una síntesis de alguna manera histórica, material, de vida cotidiana, que obviamente nos expresa y nos cuenta una historia muy compleja de la complejidad sistémica de la alimentación, no solo prehispánica, sino actual. El tamal es un producto que de manera natural
está presente en la vida cotidiana de todos nosotros. El tamal prehispánico no es el mismo que el tamal post llegada de los españoles, porque cambian ingredientes, porque cambian sabores, porque cambian texturas, porque cambian tamaños, porque cambia volumen de producción, porque cambian momentos del consumo. Es muy importante la llegada de los españoles porque introducen materias primas, carnes, grasas, condimentos, que van a transformar de una manera muy importante el tamal. Es decir, yo podría asegurar sin ningún problema que los sabores, texturas, tamaños, formas de los tamales se han modificado y se modificaron de manera radical con la llegada de los españoles y la introducción del gusto europeo al gusto mesoamericano, y esta mezcla, este sincretismo no solo de creencias, por definición la palabra lo dice, sino de apetitos, esta mezcla, esta incorporación de gustos, sabores, que sin duda, igual que el proceso de evangelización, tuvo también sus momentos violentos y de transgresión, sin duda, ¿no? Las condiciones climáticas y geográficas de nuestro país son propicias para el crecimiento de una enorme variedad de magueyes. Muchos de ellos son endémicos de México, por lo que representan un patrimonio de muy alto valor biológico. Además, forman parte de un importantísimo legado cultural. El mezcal, como otras bebidas, nació no solo cerca del ritual y la fiesta, sino también cerca de los remedios y de la medicina. Se utiliza para asperjar, sobar y limpiar. Con él se bendicen las milpas, las construcciones y las cruces. El mezcal es bebida ceremonial. Con el mezcal se ofrenda. Con las otras bebidas se brinda. El agave es una construcción cultural europea, es una palabra en latín que surgió del Linneo, de la clasificación de los magueyes que hacía Europa. O sea, llegó la planta a Europa y dijeron, qué maravilla, y le pusieron agave. En realidad los nombres, a través de la historia, se le conoce como metl en náhuatl, que son los magueyes pulqueros del centro de México. A los magueyes de fibra se les conoce como ixtle. Y cuando los magueyes son dulces y se comen cocidos, es decir, se cuece el maguey, es cuando se le llama mezcal en náhuatl. Entonces, la importancia del maguey en la historia de esta región que luego se llamó México, viene desde los primeros habitantes, seguramente comieron maguey cocido por el fuego. Claro. Hay evidencias arqueológicas de bolos de maguey masticado que se escupían en las cuevas. La mayor importancia del maguey con las culturas de México, por cierto, maguey es una palabra de origen del Caribe, no indígena, no es local de México. Es como alimento, Carla, no es... La bebida es una invención posterior. Los magueyes son plantas que se desarrollan bien en condiciones áridas, poca disponibilidad de agua, y muchos de ellos ya en el norte del país llegan a resistir temperaturas bajas. La única zona de México donde no hay muchos magueyes es la zona tropical húmeda, las zonas de selva tropical. Pero por lo demás, en todo México hay muchos magueyes. Muchos de los magueyes son exclusivos de México, son endémicos, son originales de aquí. Si se pierden, si los sobreexplotamos y descuidamos, se pierden para toda la humanidad. Son un patrimonio de muy alto valor biológico. La principal quizá es agave angustifolia, que en Oaxaca se le conoce como espadín, pero que sería también el bacanora de Sonora, también es esa misma especie. Y el tequila se seleccionó y se domesticó de esa especie, de agave angustifolia. Entonces, esa sería la especie con mayor superficie sembrada en el país y que más contribuye al volumen del mezcal en México. El pozole es otra preparación que nos da una fuerte identidad gastronómica en el mundo. No en vano, es el platillo que más se consume durante los festejos de septiembre. La palabra pozole deriva de la original potsoyi, que en náhuatl significa espuma, debido a que los granos de maíz cacahuacintle grandes y blancos
cuando hierven se abren como flor y hacen abundante espuma. El pozole era y sigue siendo un platillo de fiesta, pues para el mexicano la comida es un acto social. Nadie hace un pozole para comerlo solo. Por eso en la actualidad, en las comunidades rurales, todavía se hace este platillo para las celebraciones importantes. Bueno, ya aclaramos muy bien que el origen del pozole data de tiempos prehispánicos, pero hay ciertas connotaciones que habría que hacer muy claras. Primero, la dieta prehispánica era altamente vegetariana, así que hubieron pozoles que fueron netamente vegetarianos, a los cuales se les añadieron varias hojas comestibles que nosotros conocemos como quelites. ¿Y cuáles son esos quelites? Pues los quintoniles, las malvas, el mismo quelite, porque el quelite se robó el nombre de sus hermanos y hay como 400 tipos de quelites, ¿no? Muy bien. Pero por el otro lado, en el México prehispánico existieron carnes muy sabrosas. Está la del pecarí, que es de jabalí, está la del manatí, que es muy sabrosa también, estaba también la de otros animales, de guajolote, de pavo o faisán. También en la gran clasificación azteca hubo un producto al que le llamaron nanacatl, que le quiere decir carne, porque sabía carne, y que no era otra cosa más que el hongo que hoy conocemos como porcini, porque le sabía a carne, nanacatl, carne. Al pasar de los tiempos, como todo se va enriqueciendo, empiezan a llegar por parte del Oriente y por parte de Europa muchos más productos y se van añadiendo los rábanos, la cebolla picada, el ajo, la lechuga, la crema. Empezamos a hacer todas estas mezclas hasta llegar a lo que yo le llamaría el monumento al pozole, porque realmente el pozole para mí es un alimento muy barroco, ¿no? Porque, a ver, hay caldo, hay el maíz mismo, la carne, las tostadas, las cremas, las salsas, etcétera, y luego vienen los colores, ¿no? Que son los blancos, los verdes, los rojos, y también las texturas. Fíjate tú que esa es una cosa que a veces pasamos por alto en nuestra propia cultura, pero dependiendo de lo cocido del maíz, cambia. Por ejemplo, en Michoacán hay un maíz que deliberadamente se deja cocinar bastante para que mientras lo están moviendo quede batido y se llama pozole batido. Hasta ahora hemos conocido la riqueza natural de México, los productos que nuestro país ha heredado al mundo y el relato de una nación que ha conformado con el paso del tiempo un mestizaje culinario vivo y en constante evolución. México ofrece una de las gastronomías más vastas, significativas y ricas del planeta, que reúne todos los elementos necesarios para trascender y formar parte del patrimonio de la humanidad. La relevancia de la comida va mucho más allá de satisfacer una necesidad. Alberga realidades tan sutiles y complejas como bellas y alarmantes. Los invito a descubrir conmigo más ingredientes para una historia, la cocina mexicana.